Aquí estamos viendo en pantalla esta impresión, esta imagen, que nos muestra cómo en diferentes culturas, en diferentes contextos, bajo diferentes tipos de Estado opresor, Estado colonialista, Estados regionales opresivos, finalmente Estados totalitarios, la resistencia civil ha sido exitosa. El problema de todo esto es que, al igual que nosotros estamos estudiándolo como proponentes de la libertad y la democracia, los totalitarios también han estudiado todo esto y han ido aprendiendo cómo demorar, diluir, derrotar, aplastar a los movimientos de resistencia civil. Así que cuando estamos pensando en una iniciativa en este campo, tenemos que pensar que estamos frente a un Estado muy sofisticado que no sabe alimentar al pueblo, que no sabe proveerle al pueblo, pero sí sabe reprimir al pueblo. Y sobre todo, el elemento fundamental que buscan estos regímenes totalitarios, que es la colaboración, que buscan la sumisión. Ese es un objetivo fundamental que buscan, que la sumisión o la colaboración puede ser voluntaria o puede incluso ser involuntaria, porque te crean las condiciones de represión, y esos son los elementos fundamentales que contrarrestan la acción del régimen. Cuando la población le dicen: no colaboro contigo porque lo que tú me estás pidiendo va en contra de mi familia, en contra mía y en contra de mi comunidad. Y esa es una de las grandes fuerzas que se generan en un movimiento de resistencia, de acción civil. El no colaborar, el resistirse, el contrarrestar esa influencia de controlar, de manipular que establecen estos regímenes. Para poder estar un paso más adelantado, para poder prever la contraofensiva o la contrajugada del régimen opresor frente a la movilización de los ciudadanos, hay que entender las doctrinas, las estrategias y las formas de movilizarse y operar de un régimen totalitario. El famoso general y estratega chino Sun Tzu, que escribió el famosísimo libro El arte de la guerra, decía: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. ¿Cómo conocemos a nuestro enemigo? Y nuestro enemigo no es una persona, es un sistema, el sistema totalitario. Un régimen totalitario tiene que establecer 4 tipos de controles: control social, control económico, control académico, control policíaco. Luis. Bueno, precisamente a estos regímenes se les ha identificado como regímenes totalitarios porque tratan y controlan todos los aspectos de la vida de las personas. Les controlan su trabajo, dónde trabajan, les controlan dónde estudian y qué estudian, les controlan cuánto ganan y cómo lo gastan, les controlan cómo se visten, a dónde van a divertirse, qué oportunidades tienen, les controlan su creencia, les controlan su fe, les controlan sus relaciones, les controlan sus vecinos, les controlan sus actividades, hasta sus relaciones familiares. Todo lo tratan de controlar, y por eso son regímenes totalitarios donde la persona vive asfixiada, donde la persona vive sin esperanza, porque todo se lo tienen controlado. Por eso estas sociedades no tienen futuro. Podrán durar tiempo por el nivel de represión, por el nivel de recursos que se gastan para reprimir y controlar, pero eventualmente la libertad humana es superior, y la libertad humana siempre conduce a los caminos de la libertad. Vamos a estudiar esto, porque estos 4 tipos de control, cada uno puede ser quebrado. Y parte de la función nuestra desde el exilio, mediante la solidaridad internacional, es ejercer presión sobre estos controles para que se vayan desintegrando y la sociedad pueda actuar. Para el régimen comunista revolucionario, el Estado está en guerra todo el tiempo. Según ellos, para destruir la sociedad burguesa, para exterminar los vestigios de sociedad burguesa. Lo que los comunistas van descubriendo en la medida que están en el poder es que no logran destruir completamente jamás la llamada sociedad burguesa. Jamás las pueden destruir. Podemos referirnos a los discursos de Ernesto Che Guevara en Cuba a mediados de los 60, quejándose de que no lograban extirpar los núcleos estos burgueses. ¿Saben por qué no pueden acabar de destruir la sociedad burguesa? Porque no es la sociedad burguesa la que quieren destruir. Quieren destruir la expresión autónoma, natural de la sociedad. Y precisamente la sociedad burguesa expresa, se compone de esas expresiones naturales de la sociedad. ¿Qué quiero decir por esto? Que el Estado totalitario está en guerra permanente contra lo más natural de todos los fenómenos humanos,
estudiemos esta imagen, esta impresión, que habla de esa guerra permanente del Estado totalitario contra la sociedad civil. Estudiemos esta imagen. El plan para el Estado totalitario, cómo controlar la sociedad civil, está en un librito que se llama El Estado y la Revolución por Vladimir Lenin. Lo van a conseguir donde quiera porque los comunistas lo reparten, lo dan. Hay que leerlo entre líneas sabiendo lo que estamos estudiando para entender cómo Lenin ahí estableció el mapa, la guía, la ruta para sojuzgar a la sociedad civil. No. Los regímenes totalitarios no están ungidos por la historia ni predeterminados por el destino. Todos los regímenes totalitarios se han encontrado con una fuerte resistencia social, empezando por Cuba. Indiscutiblemente, y ahí tienen cómo se derrumbó toda Europa Oriental, precisamente el movimiento, y si lo buscan en la historia lo van a ver primero en Hungría en el año 56, luego en Checoslovaquia, luego en Polonia, luego en Rumanía, y así sucesivamente en todos los países, y en la propia Cuba, cómo la sociedad cubana resistió sólidamente y estoicamente la implantación del sistema totalitario en Cuba, como también lo hicieron ahora recientemente los venezolanos, y donde quiera que se trata de implantar el totalitarismo, estos regímenes oprobiosos que cercenan toda la libertad, que es la esencia fundamental del ser humano, siempre hay resistencia social, y no solamente al comienzo, todo el tiempo, porque la sociedad siempre busca liberarse, desarrollar y expandir sus fuerzas creativas y sus fuerzas de bienestar y de búsqueda de la felicidad. Hay dos elementos que han sido claves siempre en la resistencia social a los estados totalitarios que ha sido efectiva: la acción social y la solidaridad internacional. Luis, explícame esto un poco. Mira, sobre todo la acción social la hemos tocado en bastante profundidad. Esa es una acción no política, y ahí es donde el régimen se queda desarmado, porque no es una acción para tomar el poder, no es para derrocar al gobierno, es una acción social que busca el camino del bienestar, de la prosperidad, del desarrollo y la solución de todos los problemas que tiene la sociedad. La solidaridad internacional es el factor importantísimo. El régimen trata de cortarla, y fíjense cómo esta colaboración la vemos constantemente entre ellos, de búsqueda de solidaridad internacional, pero es importante porque el régimen no quiere que los movimientos dentro de Cuba, especialmente los movimientos sociales, busquen la solidaridad internacional. Les dicen que es intromisión externa, que es dinero del extranjero. No, todos los movimientos necesitan solidaridad internacional, y busquen todas las revoluciones de cualquier matiz político o matiz social para que usted vea que siempre han tenido como factor fundamental la solidaridad internacional, el apoyo que llega del exterior, que tiene varias manifestaciones: apoyo mediante la prensa, apoyo mediante medidas y decisiones, acciones en organismos internacionales, y medidas de apoyo económico, envío de fondos, recursos para que puedan organizarse y puedan prosperar en sus reclamos. Los regímenes totalitarios siempre han encontrado fuerte resistencia social. En aquellos países donde la resistencia social no ha logrado derrocar al régimen, ha sido por una falta de planificación y de conceptualización correcta de la lucha. No podemos enamorarnos de la imagen de miles de personas en una plaza como sinónimo de la lucha de resistencia civil. Esa imagen de miles de personas en una plaza que tiene que llegar, que tiene que venir, es el último paso en una lucha mucho más larga y mucho más compleja. Los regímenes han aprendido a sobrevivir y a controlar las manifestaciones masivas en su contra. Eso es indiscutible. Pero hay un elemento que es más importante que la manifestación masiva y que puede hacer a esta manifestación masiva exitosa, que es la acción social. Para que se produzcan estas manifestaciones, como mencionaba anteriormente Orlando, eso no se da de hecho ni de comienzo una manifestación multitudinaria. Estos son pequeños pasos, son
cohesiones que se van haciendo primero en tu barrio, en tu sector, luego alianzas horizontales que se van creando entre diversos sectores que tienen propósitos comunes de solución a sus problemas, y luego se va cohesionando toda esta fuerza que va avanzando. El régimen está acostumbrado, especialmente el de Cuba totalitario, a la represión política, a la represión contra líderes. Como aquí son tantos los líderes que van a encontrarse en un movimiento social, le es muy difícil la represión. Además, se le hace más difícil todavía la represión al régimen, porque los que manda a reprimir están padeciendo prácticamente las mismas necesidades y tienen los mismos problemas que tienen esos que se están manifestando. Y cuando se transmite el propósito de estas manifestaciones, de estos reclamos sociales, toman una fuerza de expansión tan fuerte que es lo que eventualmente conduce a estas manifestaciones masivas. Esta acción social es imparable porque une y cohesiona a toda la sociedad de un país. Excelente, Luis. Excelente explicación. Luis, tú sabes que Víctor Hugo, en Los Miserables, dice de que una evolución consiste de muchas pequeñas revoluciones. ¿Qué pensamiento es? Vamos a estudiar cuidadosamente esta imagen, esta impresión, para entender cuándo y por qué es que las tiranías han logrado resistir más. Es un hecho de pensamiento, es un hecho de planificación, no es nada mágico. Entendiendo estos puntos que han utilizado las tiranías para resistir, nos estamos adelantando a la jugada de la tiranía, a la contrajugada de la tiranía. La improvisación estratégica es nefasta para un movimiento social. ¿Por qué, Luis? Primero, porque no cumple el principio fundamental de que tiene que haber una estrategia, de que tienen que haber pasos y objetivos intermedios que tienen que lograrse, alcanzarse para poder llegar a la meta y a los objetivos. Segundo, porque tiene que tener consolidación de cada paso de esta estrategia. Y tercero, porque la improvisación le permite a la tiranía, le permite al régimen, pues simplemente obstaculizar cada uno de estos pasos. Además, carecen de la cohesión que hace falta. Cuando se improvisa no hay cohesión, simplemente hay inspiración o hay opinión, pero no hay estrategia. Excelente explicación. Vamos a la próxima imagen. Los pueblos sí se rebelan, lo que las tiranías se preparan para enfrentar la rebelión del pueblo. Por eso hay que pensar esto y hay que vislumbrar, entender las etapas y organizarse y prepararlas para que puedan seguir en marcha a pesar de las respuestas del régimen. Es vital comprender que para un movimiento de resistencia cívica, la opinión pública y el apoyo internacional son muy necesarios. ¿Por qué, Luis? Primero, porque cuando el régimen siente de que no hay una opinión pública en contra de ellos o de lo que ellos pretenden hacer, pues se sienten con las manos libres, tienen total impunidad. Precisamente, y lo vemos constantemente en el caso de los arrestos. ¿Por qué el régimen hace arrestos y libera a las personas? Porque sabe que hay una opinión pública que está pendiente de las cárceles, de los presos políticos, que hay una solidaridad internacional que tiene los ojos puestos sobre las condiciones de los presos políticos en Cuba y tratan de evitar de que ese presidio político crezca. Además, la solidaridad internacional les crea una barrera a sus accionares de represión. Cuando hay apoyo internacional, al régimen se le amarran, se le atan las manos y eso permite que las estrategias internas puedan desarrollarse mucho mejor. ¿Por qué, Luis, a un régimen totalitario le importa la opinión pública? Bueno, porque ellos viven a base de imágenes, viven a base de mentiras. Ellos hablan de un pueblo feliz, hablan de un pueblo con los problemas resueltos y todos saben perfectamente que no es así. Tienen necesidad de ese apoyo internacional para que esa imagen no se les eche a perder, para que puedan contar ellos también, porque ellos también lo buscan, ese apoyo internacional para buscar sus objetivos también en la arena internacional.
El régimen totalitario tiene como objetivo penetrar y controlar la población. Para eso no tienes poder mágico, lo que usa es la inteligencia. Busca la forma de lograr controlar a los líderes y a los activistas para poder someterlos. ¿Cuáles son esas 4 formas? Busca la forma de poder comprarlo, el dinero. Busca la forma de poder confundirlos ideológicamente. Busca la forma de poder comprometerlos sexualmente. O busca la forma de manipularles el ego, de engrandecerles el ego para que no puedan funcionar en equipo. Un régimen totalitario tiene diferentes capas de control. En primer lugar, la propaganda masiva para confundir. En segundo lugar, la emulación, que la gente imite lo que el régimen quiere que hagan sin ser internamente comunistas. Es decir, la doble cara, la doble moral, le dicen en Cuba, es un sistema de control. Como decía el Che Guevara, no importa que piensen como burgueses, si actúan y hacen lo que hacen comunistas, son comunistas. ¿Sí? Tenía razón, por eso hay que actuar consecuentemente con la conciencia. En tercer lugar, al que no logran confundir con la propaganda o tupir con el teque, como le dicen los cubanos, al que no logran obligar a la doble moral, entonces identificarlo rápidamente para poder controlarlo. Para eso está el sistema de chivato. Identificar el que es consecuente con su conciencia y el que no se confunde con las mentiras. Cuando lo identifican, ponerle a quien cerca, infiltrarlo. Y si nada de esto funciona y la persona continúa con su lucha, perseguirlo. Y perseguirlo hasta el punto de intentar aterrorizarlo. Si no pueden hacer nada de esto, el activista logra triunfar, logra vencer porque es una persona incorruptible para el sistema.